Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Muy buenos días a todos. Es un placer de nuevo estar con salud para presentarles un frente a frente. Estar sin ese virus ya es un éxito en la vida. Con la agresividad y la letalidad de estas variantes, de estas nuevas variantes, algunos no descartan, y expertos, que ya tengamos la Delta en nuestro país. La verdad es que amanecer con salud, sin temperatura, sin carraspera, sin malestares, ya es un éxito en Honduras. Vean ustedes cómo están desaturados los hospitales, lo que nos informaban ayer los panelistas. Una persona en un triaje de San Pedro Sula murió en el triaje u hospitales esperando cupo para que entren gentes a las unidades de cuidados intensivos. Es complejísimo. Entonces demos gracias a Dios por el hecho de tener salud, por el hecho de no tener esa enfermedad. Las autoridades, yo creo que entre las medidas de contención deben ser más drásticas y coercitivas. ¿Saben con qué? Con esas reuniones de más de 10 personas. Deben ser más contundentes. Uno entiende en la economía a los dueños de restaurantes, a los dueños de bares, que quieren estar hasta las 12 de la noche. Pero es que la emergencia en este momento impide que seamos muy liberales en ese asunto. La mayor parte coincidimos que en la situación de Honduras no podemos cerrar la economía, ¿no es cierto? Yo escucho a la mayor parte de los médicos, que hablan de medidas de contención, pero que cuando se refieren a cerrar ciudades tienen sus reservas, porque saben que eso es complicar más la situación del país. Entonces, no queda más opción que, más allá de otras medidas de contención, el compromiso de la gente a cuidarse, utilicemos en algunos casos las medidas coercitivas para que se respete la ley. Esto más, yo creo que la mesa multisectorial ya debe sugerirle a la institución del Estado que corresponda multas severas a la gente que tenga reuniones de más de 10 personas. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. En este momento, reuniones así masivas son un riesgo, son un peligro. Aún y cuando justifican algunos, yo ya me puse las 2 dosis. Yo tengo un 50% de inmunización porque tengo la primera dosis. Usted se puede contagiar aún y con las 2 dosis. Siempre queda ahí un 5% del organismo sin inmunizar. Entonces, yo sugeriría con todo respeto ya aplicar medidas coercitivas. Nada de reuniones de 10 personas. Y allá de aquel que violente la ley, imponer multas que duelan. Porque de otra manera, señores, la situación se va a poner peor de la que tenemos. Hay gente que ya se siente tranquila porque tiene las 2 dosis. Aún así, deben tener sumo cuidado, ¿verdad? Y andar con las medidas de protección. Pero la mayor parte están sin vacunar todavía. Más de 1 millón tenemos una dosis. Solo 100,000 personas y un poquito más de repente tienen las 2 dosis en Honduras. Un poco más de 100,000 personas con las 2 dosis. Por lo tanto, señoras, señores, tenemos que cuidarnos, y entre esas medidas de contención, para no tener que volver al confinamiento total, las medidas coercitivas para la gente que incumpla.
Pero es lo más elemental, hombre. Cuando uno escucha, no se reúnan más de 10 personas. Es lo más elemental, atender, comprender, internalizar esas sugerencias que deben convertirse en una norma con multas para que la podamos materializar los hondureños, porque de otra manera, por lo visto, somos muy ligeros en momentos de emergencia como este. El tema de hoy lo voy a introducir con la noticia que divulgamos ayer en TN5 Estelar. Que la producción me indique si estamos preparados. Muy bien, podemos entonces ya divulgar el video. El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el lunes que duplicará el número de efectivos de las Fuerzas Armadas de El Salvador de 20 a 40,000 efectivos en los próximos 5 años para combatir a las pandillas e incursionar en territorios dominados por la criminalidad. A través de un tuit en su cuenta oficial, Bukele detalló que cada 15 semanas, es decir, 4 meses, entrará un nuevo grupo de 1,000 soldados. La orden de duplicar el cuerpo armado fue informada durante el lanzamiento de la fase 4 del Plan Control Territorial, una de las políticas estrella de Bukele para combatir a los grupos criminales en ese país. Para iniciar la cuarta fase del Plan de Control Territorial, se incorporaron 1,046 nuevos efectivos recién graduados de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Las recibimos con 15,000. Con esta graduación tendremos 20,000 y la nueva orden es llevarla a 40,000 hombres y mujeres valientes y patriotas, enfatizó Bukele. Ahí estaba la Fuerza Armada. El anuncio de Nayib Bukele de pasar el número de efectivos militares de 20 a 40,000 en los próximos 5 años, vendrá a romper el balance de los ejércitos de la región centroamericana, opinan los expertos, tras advertir los planes expansionistas que ha tenido ese país. En tanto, otros ven esta concentración de fuerzas como el modelo de regímenes autoritarios hacia el cual camina El Salvador. La determinación del gobierno salvadoreño romperá el equilibrio militar en la región centroamericana, según este experto, quien aconseja a las autoridades hondureñas estar atentas y no olvidar las pretensiones del país vecino sobre una parte del territorio nacional. Se está hablando directamente de incrementar la fuerza militar. Eso llama poderosamente la atención y debe llamar poderosamente la atención especialmente de Honduras, porque son los países vecinos los que se tienen que preocupar por esta situación. Y un incremento de tal naturaleza como lo está anunciando El Salvador es sumamente delicado para el equilibrio militar de la región. Entonces, quizás ahorita los entes de inteligencia, los entes que tienen que manejar toda la política de seguridad del Estado de Honduras, lo que debe de saber analizar e interpretar adecuadamente es cuál es el objetivo real de esa pretensión. Pero la concentración de poder alrededor de las fuerzas militares es signo de gobiernos autoritarios que buscan perpetuar su poderío, según este sociólogo, quien ve esta acción de Bukele como un juego de clientelismo político. La militarización también ha ido de la mano en América Latina a la idea de apoyar gobiernos autoritarios que en algún momento buscan perpetuarse en el poder. Con el nivel de concentración de poder que tiene Bukele en El Salvador y ahora con esta relación con las Fuerzas Armadas donde está jugando algún clientelismo político, se corre un riesgo y se convierte esa decisión en una amenaza. El último registro oficial que brindó las Fuerzas Armadas de El Salvador en 2014 establecía la existencia de un poco más de 20,000 elementos activos. El incremento de efectivos solicitado por el presidente salvadoreño representaría una importante erogación de fondos y el número más alto de militares en servicio en ese país después de los acuerdos de paz. Esto, en opinión de este analista, podría estar acuerpado por un fuerte apoyo por parte de China continental y un mayor distanciamiento con los Estados Unidos. Esta mejoría, esas nuevas capacidades militares no están viniendo como antes de los Estados Unidos. Esto es un apoyo extracontinental
Y aquí el único aliado extracontinental donde hemos visto que tiene bastante presencia ahora en El Salvador es China continental. Este ex jefe de las Fuerzas Armadas opina que la acción del país vecino implica mantener un apropiado sistema de inteligencia militar en Honduras para detectar cuáles son las pretensiones salvadoreñas y si éstas podrían afectar la soberanía nacional. Como le decía, siempre hay que tener cuidado y estar observando qué es lo que hace el vecino país en el ámbito de la estrategia militar, dado que antagonismos siempre van a existir. Todavía tenemos problemas en la salida del Golfo de Fonseca, todavía hay problemas que ellos reclaman la isla Conejo. Entonces todas esas cosas hay que observarlas con cuidado desde el punto de vista de la inteligencia. Los expertos en la materia se preguntan además si esta determinación salvadoreña de duplicar sus fuerzas armadas al pasar de 20.000 a 40.000 efectivos en los próximos 5 años fue canalizada por la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. Por otro lado, analizan si la justificación de duplicar su cuerpo armado con el fin de combatir pandillas e incursionar en territorios dominados por grupos criminales ocasionaría cambios en el convenio de la Fuerza Trinacional compartida por los países del Triángulo Norte. Para analizar el tema esta mañana, mientras ven ustedes la pregunta aquí en pantalla, ¿combatir pandillas o expansión? El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vázquez, el analista en gobernabilidad, democracia y transparencia, Omar García, y en vivo desde El Progreso, el general Luis Alonso Maldonado Galeas, general en condición de retiro de las Fuerzas Armadas. A todos, saludos, comencemos ya porque a las 7:30 nos vuelven a encadenar, así que hay que aprovechar el tiempo. Sobre este planteamiento, sobre esta información referida al anuncio del presidente Bukele, ¿cuál es la valoración que tiene el jefe del Estado Mayor Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez? Renato, es para mí un placer saludarlo. Un saludo también al doctor Omar García, al general Luis Alonso Maldonado Galeas. Un saludo cariñoso al pueblo hondureño, siempre pidiendo a Dios por la protección de todos, por lo que usted mencionaba al comienzo. Bueno, hay que recordar que vivimos en un mundo impregnado de peligros, donde el conflicto siempre es probable. Tenemos los conflictos relacionados con el narcotráfico, los conflictos relacionados también con el crimen organizado en general, con el terrorismo, otros conflictos internos políticos, etcétera, si lo vamos con el caso de Honduras. Nosotros no podemos saber a ciencia cierta en este momento cuáles serían las pretensiones del presidente de El Salvador. Él habla de combatir las pandillas, muy bien, eso nos va a traer un efecto también a Honduras, como el efecto Cucaracha, porque los pandilleros van a venir para Honduras y vamos a necesitar también duplicar los esfuerzos de inteligencia y de acciones para proteger al pueblo. No sería la primera vez. Sí, exacto, el efecto Cucaracha. Pero también existen otras personas que dicen que él se quiere perpetuar en el poder. Es otro análisis, que a través de las fuerzas militares para que lo mantengan en el poder. Y es asunto interno de ellos, de los salvadoreños. Es un asunto interno de ellos. Otros dicen que nos puede afectar a los hondureños, siempre y cuando existan posiciones antagónicas, siempre va a existir ese riesgo. Y sobre todo cuando se hable de los factores geopolíticos, ese riesgo lo vamos a tener. Lo que tenemos que estar nosotros es vigilantes y aplicar bien la estrategia de seguridad, que es la prevención, la disuasión, y tener la posibilidad de también de responder en caso de que fuese necesario. Ojalá que no, porque la prevención es lo mejor, ¿verdad? O sea, la diplomacia. Las posiciones antagónicas que tenemos nosotros es la salida al Pacífico. Que está garantizada con un fallo de la Corte Internacional. Pero no nos dejan salir. No nos dejan salir. O sea, los nicaragüenses y los salvadoreños no nos dejan salir. No me diga que no nos dejan salir, general. No nos dejan salir. Un general de las Fuerzas Armadas que nos está diciendo en este momento que nicaragüenses y salvadoreños no nos deja salir al océano, sí, por el Pacífico. Le voy a contar nosotros el caso. En el 2008, estando el presidente Zelaya, nosotros sacamos un barco a Panamá, lo sacamos por la Bocana. Lo iban siguiendo los barcos nicaragüenses y salvadoreños. Y nosotros tuvimos que poner en alerta a la Fuerza Aérea. Pero al fin nosotros hicimos un ejercicio de soberanía, sacando ese barco
al Pacífico que viajara a Panamá. Pero a los pescadores no salen después de la Bocana. Esas 19 millas náuticas que por derecho internacional están divididas entre 3, ¿verdad? Que al final son 3 porque son 3 que le corresponden por país costero a cada país. Pero el resto de las 13 se dividen entre 3. Honduras tiene derecho a su mar territorial, a su zona contigua, a su zona exclusiva, económica exclusiva, y también a su mar territorial, que son a su plataforma continental, que son 200 millas náuticas. Pero Honduras no hace uso de ese derecho. En otras palabras, y a pesar del fallo de la Corte Internacional, nosotros como hondureños que fuimos favorecidos con ese fallo no aplicamos la propia sentencia. No hay salida ahí. El único ejercicio de soberanía que hicimos, lo hicimos en el 2008 nosotros, que sacamos un barco que fuera a Panamá. Eso es una posición antagónica. La otra posición antagónica que todavía tenemos con los salvadoreños es que ellos reclaman la Isla Conejo. La Isla Conejo nunca ha estado en litigio, siempre ha sido de Honduras. La península Conejo, porque es territorio continental. Digámosle península porque está a 600 metros de tierra firme. Y cuando, sí, a 600 metros. Y cuando la marea baja, usted se puede ir caminando. Sí. O sea, de que esa isla le ha pertenecido siempre a Honduras y nunca ha estado en litigio. No, yo no discrepo con usted, pero es que es tierra firme, pues cuando baja la marea está pegada a nuestro territorio continental. Sí, pero pues, cuando la marea sube. Bueno, entonces, pero es un punto estratégico. Entonces, son posiciones antagónicas que pueden ser generadoras de conflicto. Ojalá que no. Porque hay que recordar de que Honduras ha tenido posesión desde antes del 1969, ya tenía posesión de tropas ahí. Y todavía siguió manteniendo. En 1982 llegó la naval a establecer el apostadero ahí naval. O sea, de que ese territorio es hondureño. Entonces, en lo que se refiere a la geopolítica, siempre se ha dicho desde 1969, porque los planes que traían los salvadoreños era llegar hasta Cortés y tomar todo Choluteca. Sí. Entonces siempre se ha dicho desde el punto de vista geopolítico que ellos buscan el espacio vital de Honduras. Entonces, todas esas cosas hay que considerarlas. No tenemos que adoptar una actitud belicista, pero sí, los sistemas de seguridad y la estrategia de seguridad tienen que orientar esfuerzos a simplemente estar observando y a buscar mantener las relaciones de prevención necesarias a fin de evitar un conflicto, porque todos esos problemas se pueden resolver bajo el contexto de la negociación, bajo una diplomacia efectiva. Muchas gracias, general Romeo Vázquez Velázquez. Considerando que solo tenemos unos cuantos minutos, 4 minutos para que nos encadenen de nuevo, me gustaría así un análisis en función del tiempo que tenemos, aunque lo vamos a ampliar luego que termine la cadena. Con Omar García. Muchas gracias, general, buenos días. También al general que esté en progreso, y a usted, Luis Alonso Maldonado. Luis Alonso Maldonado, y buenos días al pueblo hondureño. Hablar de geopolítica acá es muy importante. Yo soy catedrático de geopolítica y yo he definido en mis escritos que la geopolítica debe de verse con 2 palabras nada más para poderla entender: posesión y posición. Posesión y posición. Mi posición reclama posesión y la posesión determina mi posición ante eso. Entonces, si nosotros no tenemos claro ese tipo de cosas, estamos en problemas. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho aquí el general Romero. Y en ese sentido, aquí estamos ante una situación que hay que analizarla desde varias aristas. Es obligado desde el punto de vista técnico, militar, hacerlo. Y sería ingenuidad, descuido, no hacerlo. Entonces aquí este tema que usted ha traído hoy es necesario. Y solo hago la acotación, ahí se presentaron las Fuerzas Armadas de El Salvador 2014. En el 2016, El Salvador tenía 8,000 miembros más en las Fuerzas Armadas que en Honduras. Estaban 23,000 y pico, 23,026, para ser más exactos, de acuerdo a informes que manejamos. Entonces, en ese sentido, nosotros teníamos 8,000 miembros menos. Y el equilibrio se ha empezado a mantener de acuerdo a lo que es la conferencia de la CEFAC, donde se anuncia todas las capacidades militares que tienen las naciones para poder advertir y no generar este tipo de cosas. Entonces, como bien se ha dicho, esto es muy interno de El Salvador con respecto a las pandillas,
Llama la atención que entonces las pandillas y el crimen organizado tienen poderío militar. Ojo, exceden las capacidades de la policía entonces, y es necesario recurrir a las capacidades militares. Por ello entonces quiere decir que excede todavía el tratado que tenemos trinacional para defender y hacer un combate contra estas pandillas desde Guatemala, El Salvador y Honduras. Ese exceso de elementos que se están dando ahorita más, tendríamos unos 44,000 aproximadamente efectivos activos que va a tener El Salvador. No serían 40,000. Mucho cuidado ahí en los cálculos. Entonces, ese tipo de cosas tenemos nosotros que estarla considerando para poder entonces hacer posibles escenarios. La geopolítica obliga a hacerlo eso, y no es que uno tiene enferma la cabeza. Y hago la advertencia. La propuesta de las sedes está estimulando esto. Y no tiene idea de la forma que está estimulando cualquier proyecto expansionista de El Salvador. Lo está estimulando de una forma salvaje y que fácilmente no lo van a poder soportar las escuelas diplomáticas de El Salvador. Eso es tan atrayente y tan nefasto para Honduras que la oportunidad la tiene. Esto es terrible. Hay que hacerle caso a la academia, hay que hacerle caso a toda la gente que puede pensar de retrotraer esta propuesta de las sedes. Está estimulando un probable escenario expansionista de El Salvador. El periodismo es dinámica, el periodismo es dinámica. Esta expresión la convertiré en el título del programa. Las zonas entre signos de interrogación. ¿Cree usted que las zonas de empleo y desarrollo económico sede estén estimulando la expansión de El Salvador? Eso fue lo que dijo usted, ¿verdad? Así es. Entre signos de interrogación. Así es esto. ¿Cree usted que las zonas de empleo y desarrollo económico estén estimulando el expansionismo salvadoreño en la región? Vamos a generalizar. ¿Estén estimulando el expansionismo salvadoreño en la región? Las zonas de empleo y desarrollo económico que cuestiona casi todo Honduras, menos el partido en el gobierno y algunos que otros cuantos dirigentes de otros partidos. Pausa comercial. Enseguida Luis Alonso Maldonado Galeas. Continuaremos con Romeo Vázquez y Omar García analizando este tema. ¿Cree usted que las sedes estimulan el expansionismo de El Salvador en la región con este anuncio de Bukele, que tendrá 40,000, 44,000 soldados en 5 años, rompiendo el equilibrio de las fuerzas militares centroamericanas? Volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y está pasando, está en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Titulares por el mundo esta mañana. Lamentable, bebé quemó su pie al pisar baldosas hirvientes en la cocina por la ola de calor que atraviesa Inglaterra. 3 muertos en Irán durante protestas por falta de agua. Pareja fue condenada a 20 años de prisión por incendio provocado al revelar el sexo de su bebé. Y esta mañana transportistas han iniciado paro y estas son las ciudades que permanecen bloqueadas. Ingrese y entérese. Estas y otras noticias, amplíelas aquí en tunota.com, tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario. Cajero ATM, Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Pues la dinámica del programa nos lleva a reformular la pregunta sin perder en esencia el tema central que divulgamos desde el comienzo. ¿Cree usted que las sedes están estimulando el expansionismo salvadoreño en la región?
Recuerden la primera pregunta que formulábamos en torno al anuncio del presidente Bukele de que en 5 años aumentará en 20.000 hombres las Fuerzas Armadas de El Salvador. Ahí ustedes leyeron combate a la criminalidad, a las pandillas o expansionismo. Pero a raíz de los elementos que van surgiendo aquí en el programa, vamos modificando la pregunta. Hace algunos minutos, Omar García afirmaba que este tema de las zonas de empleo y desarrollo económico de Honduras, que tanto cuestiona a la población. Ayer la Universidad Autónoma, a través del rector y su cuerpo de abogados, presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la sede. Está estimulando el expansionismo de El Salvador, pues se agrega como un elemento a debatir. Así que paso al general Luis Alonso Maldonado Galeas, primero con la valoración así breve, general, de este incremento de militares salvadoreños que rompe el balance centroamericano. Adelante. Buenos días al pueblo hondureño, buenos días a los distinguidos panelistas, general Vázquez, doctor Omar García. Buenos días, Renato. Muchas gracias por la invitación. Veo esto desde distintos ángulos. El primero es la valoración o la apreciación que hace El Salvador, la sociedad, los políticos respecto a estas declaraciones del presidente. Lo segundo es cómo lo vemos nosotros y cómo lo vería el pueblo centroamericano y las instituciones que son responsables de la seguridad nacional de cada uno de los estados centroamericanos. Y la otra es la visión geopolítica que ya se ha apuntado de alguna manera, cuáles son las variables geopolíticas que tienen relación con esta declaración. En el caso de El Salvador, pues es una situación, digamos, anormal, y también citan algunos violatoria a la Constitución del país el hecho de recurrir a las fuerzas militares en un incremento desproporcionado para poder atender una situación de inseguridad interior como son las maras y pandillas. Esto está dentro de un plan salvadoreño, el plan de control territorial, y una de las fases es precisamente el control territorial. Y da a entender el presidente de que este incremento justificaría o sería justificado para el cumplimiento de ese plan. Desde luego, desde el punto de vista de analistas y políticos adversos al régimen salvadoreño, lo catalogan como algo inapropiado e incluso violatorio a la misma Constitución salvadoreña, en el entorno centroamericano y con nosotros. Pues, en principio, nosotros los hondureños somos sostenedores en nuestra Constitución de la integración centroamericana. La seguridad de la región se fundamenta en algunos conceptos de seguridad y defensa cooperativa, de cooperación entre los estados, tanto para cuestiones relacionadas con la seguridad interior, las fronteras, y también en el marco del Sistema Nacional o Centroamericano de Gestión de Riesgos. Por lo tanto, aquí hay voluntades para poder mantener más bien una armonía regional, considerando este tipo de instrumentos. El otro enfoque es que implicaría la posesión o la disponibilidad de este recurso humano desproporcionado y que afecta el balance razonable de fuerzas que se debe tener en la región centroamericana, el equilibrio regional, y también para la defensa de lo que a cada país corresponde, que es común, la soberanía, la integridad territorial, y también el tercer elemento, cómo juegan los aspectos geopolíticos en torno a esta situación. Y la geopolítica, como se ha citado, implica cuál debe de ser la actitud de los estados respecto a las amenazas que se puedan
presentar afectando un determinado objetivo geopolítico. Y en el caso nuestro, el que tiene mayor visibilidad y que está pendiente es nuestra aspiración a poseer los derechos en el mar, en el Océano Pacífico, los derechos territoriales conforme al fallo de La Haya en 1992. Ya he explicado de alguna manera, pero para poder ampliarlo, es el hecho de que el Golfo de Fonseca quedó como un espacio de cosoberanía y se le otorgaron 3 millas náuticas a la ribera de cada estado compartido, en el caso de El Salvador y en el caso de Nicaragua. Pero se abre en el fallo de La Haya el derecho de poder tener acceso nosotros al Océano Pacífico a partir de la bocana mediante un acuerdo entre los estados ribereños del Golfo de Fonseca para extender nuestros derechos hasta 200 millas náuticas que corresponden a la plataforma continental. Este derecho ha sido de algunas maneras dilatado, retardado y hasta obstruido de parte de nuestros vecinos para que nosotros no tengamos este derecho. Con esta condición geopolítica, más lo de la Isla Conejo, que es algo que ni siquiera debemos de tratar, porque está en nuestro territorio y como ya lo apuntamos, es una punta, es una península, más que una isla. Por lo tanto, no entra dentro de las discusiones. Cualquier situación relacionada con Isla Conejo debe desaparecer de la discusión diplomática, militar, etcétera. No obstante, estar atentos porque ya en 2 ocasiones 2 expresidentes salvadoreños se han expresado de que Conejo es salvadoreña. Un ministro de Defensa dijo en una ocasión de que solo precisaba de 2 horas para tomarse Conejo. Y nosotros debemos de mantener esa valoración y esa apreciación permanente de que las amenazas, incluso sin haberlas, se construyen. Y por lo tanto es algo que debe de estar en el análisis de nosotros los hondureños sobre estas variables geopolíticas. Y para hacer una valoración de la orientación que está tomando la pregunta y la geopolítica también, los capitales tienen influencia geopolítica. La globalización es una expresión global de la geopolítica. Y si capitales externos en manos de particulares están siendo capaces de sustituir la institucionalidad de un Estado, del Estado de Honduras, por concesionamiento voluntario de los poderes de este Estado, transfiriéndoselos a capitales y a inversionistas para que se posicionen de territorio nuestro, esto significa de que la vulnerabilidad de este Estado, de nuestra Honduras, es evidente aún respecto a la influencia que pueden ejercer estos capitales. Podemos ampliar un poco más, pero sería prudente de que sea el doctor García quien nos introduzca en esta variable que yo la veo con implicaciones geopolíticas respecto a las sedes y esta apreciación que él hace de que es un estimulante para El Salvador lo que está pasando aquí en Honduras. Yo creo que va a ser muy interesante esta apreciación y los juicios que podamos nosotros verter en el marco de esta discusión. Bueno, prácticamente los panelistas me están llevando a centrarme en este punto. Omar García, yo lo escucho y analizo que cree que todo lo que está pasando en el vecino país en relación a estas decisiones que debatimos hoy tiene que ver justamente con este asunto de las zonas de empleo y desarrollo económico, quizá no el 100%, pero él dice, estas sedes están estimulando a El Salvador a tomar este tipo de decisiones. Si nos puede ampliar, por favor, su teoría. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias, general Maldonado. Yo creo que es tiempo de que nos pongamos aquí a ver las cosas justo en su peso. Yo puedo estar diciendo la CDS es correcto, la CDS es incorrecto, pero si no tengo base para ver hacia dónde estoy cometiendo un error. Voy a expresarme de esta forma. Si nosotros empezamos a brindar esta situación de apertura, como bien lo acaban de decir, a capital extranjero para posesionarse del territorio y posicionarse en la población, ¿qué va a pasar en aquel momento en el cual, cuando haya un choque, como lo que históricamente vimos, cuando la gesta panameña, los estudiantes que bajaron la bandera norteamericana en el canal de Panamá, donde los guardias mataron a esos estudiantes panameños, porque el muchacho decía panameño, esto es Panamá, y ahí hubo un problema. Cuando también vimos a Hitler invadiendo otras naciones donde había zonas especiales alemanas, Polonia fue uno de ellos, Checoslovaquia fue otro, y donde la expansión inmediatamente se dio. O también cuando empezamos a observar que históricamente cuando la inversión de un país llega a esa zona y se siente amenazada, invocan la protección de su embajador y el embajador escribe y aquella nación despliega una fuerza naval sumamente contundente, como lo que pasó en México con la invasión francesa contra México y en aquel momento de Santa Anna y de Benito Juárez, que todos conocemos en la historia. O sea, eso existe. Y creer que no va a pasar, estamos en problemas. Definitivamente acá la parte de la expansión, y si yo tengo una situación de El Salvador, analicémoslo ya en forma clara. El Salvador solamente tiene 21,000 kilómetros cuadrados, tiene 6.24 millones de personas. Estas personas están creciendo. Por más que se trate de hacer los avances que tiene El Salvador, tienen un problema, su territorio sigue siendo chico. Y eso lo experimenta toda nación cuya población está creciendo. Entonces, ¿dónde va a generar presión? Donde tiene más fronteras. ¿Y con quién tiene El Salvador más fronteras? Con Honduras. ¿Y qué debería de haber entonces para poder establecer esa situación de que exista esa buena vecindad, que ambas naciones se desarrollen, pero no en detrimento de la otra? Porque no es correcto. Los ríos, vemos las cuestiones de represas. Hay algo que me llama la atención con respecto a esta propuesta que están hablando ya de Conejo. No solamente está sucediendo en el Golfo de Fonseca, está sucediendo en el mar Mediterráneo, en el mar Egeo, propiamente dicho, entre Turquía y Grecia, donde Turquía está pidiendo las islas que están casi enfrente de la costa griega. Eso es una escuela que está avanzando en ese sentido y debemos de estar nosotros sumamente cuidadosos. De hecho, Punta Conejo no está en discusión, pero lo han metido ahí. Yo he estado en ese sendero que está apareciendo ahorita en televisión. He ido a izar la bandera de Honduras. He ido a cantar el himno nacional de Honduras, porque es nuestro país y será siempre nuestro país. Punta Conejo es nuestro país, es parte de nuestro país. No está aquí en discusión, pero lo quieren meter en ese sentido. Y entonces viene una generación de líderes hoy y están ofreciendo en bandeja de plata que hay que poner sedes en el Océano Pacífico. ¿A razón de qué? No están entendiendo esta gente que esa es la gran oportunidad. Mejor en vez de hacer cierto movimiento, muevo capitales y si hay un problema para que me cumplan, entonces ya tengo un ejército preparado para invadir. Eso es lo que están provocando. Y eso en el análisis de cualquier estratega de geopolítica lo ve. El problema es que aquí todo lo queremos hacer en función de que nada va a pasar. Por favor, el pensamiento y crecimiento de las naciones tiene que ver con decisiones importantes. Y yo miro ese peligro tremendo ahí. ¿Qué pasa si en estrategia viene la inversión de capital salvadoreño y se establece en la zona atlántica? ¿Sabían ustedes que El Salvador tiene una agencia de desarrollo de asuntos del Caribe? ¿Y cómo es posible que tenga eso si es una nación que solamente tiene costas en el Pacífico? No tiene nada en el Atlántico, pero tiene una agencia y gasta presupuesto estatal para mantener posicionamiento acerca de ello. Entonces aquí no nos llamemos a la ingenuidad.
porque hay veces que somos ignorantes de nacimiento, o porque no sabemos, o de adrede, que es peor. Entonces aquí lo que debe de haber es una situación de posicionamiento y posesión. Todas las islas nuestras del Golfo de Fonseca deben de tener una bandera hondureña ondeando, todas. Y debe de gastarse el presupuesto en eso, y ahí deben ser visitadas por las escuelas, por los colegios, las universidades. No sé, esa parte, porque son nuestras. Pero vaya a ver usted el estado de las islas que tenemos en el Pacífico, ahí en el Golfo de Fonseca, si realmente se siente de que son posesión hondureña. No, por eso le digo que la geopolítica es posesión, y mi posesión es determinada por mi posición ante extraños y ante propios. Y si nosotros no demostramos que esto es nuestro, estamos estimulando entonces que otros quieran posesionarse teniendo una posición ahí. Entonces, ¿cómo no tenemos que salir libremente en el Golfo de Fonseca? Son 3.72 millas náuticas de salida, soberana, a sangre, sudor y lágrimas lo haremos prevalecer. Si no tenemos salida soberana, ya reconocida o no reconocida, eso será problema del gobierno que esté, pero debe de ser establecida, nos convertiremos en una colonia comercial de El Salvador. Ellos comprarán barato y nos venderán caro. Y aparte de ello, estamos viendo cómo se están descuidando los municipios fronterizos de El Salvador. Ahora tenemos hasta memes hondureños hablando de que queremos a Bukele como presidente. Por favor, eso es ignorancia. Eso no es correcto decirlo. Cada país tiene su presidente y está bien, pero nosotros no podemos estar envidiando o diciendo que queremos un presidente que mejor Bukele sea el presidente de Honduras. Eso es absurdo. Eso es seguir estimulando esa expansión necesaria, es algo que ellos no podrán evitar nunca, porque su territorio es pequeño y la población creciente, entonces la densidad es fuerte. Eso hay que conocerlo. Y número dos, darle una respuesta militar a las pandillas y a las maras, quiere decir que estoy reconociendo que tienen poderío militar ellos también. No lo hicieron con la fuerza de seguridad pública. Bueno, y aquí no tuvimos que sacar a los militares a las calles, pues no han vuelto a los cuarteles. Están haciendo lo mismo que pretende Bukele a futuro. Pero la militarización regional al final va a traer problemas. Cada cosa, cada estamento tiene su ubicación de acuerdo a la Constitución de la República. Tanto El Salvador como también Honduras, las Fuerzas Armadas apoyan en seguridad. Ahí lo dicen sus dos constituciones. Estamos de acuerdo, pero la cuestión es, ¿por qué estamos desbordados? ¿Usted cree que en una nación como Costa Rica estarían haciendo eso? Claro, usted me va a decir, mire, es que en Costa Rica no hay ejército. No se engañen, hondureños. Costa Rica es el país que tiene más gente armada, civil. ¿Eso no lo ven? Porque para ellos militares solamente es la cuestión de uniformes. No, va más allá. Bueno, entonces estamos teniendo eso. Recapitulemos. Más allá de que está el presidente Bukele anunciando el incremento de las tropas, el incremento de soldados en las Fuerzas Armadas, para tener control territorial por la criminalidad, por este asunto de las maras, usted asocia que tiene que ver también con la idea expansionista salvadoreña por su pequeño territorio y su creciente población. Es correcto. Y que nosotros con las zonas de empleo y desarrollo económico estamos estimulando esa expansión salvadoreña. El día que falle ese convenio habrá conflicto armado. Siempre históricamente esos aspectos han terminado así. No ha habido ninguno en el planeta que no haya terminado así. ¿Usted ve muy pronto capital salvadoreño adquiriendo territorio hondureño en esa zona del país? Le voy a lanzar la pregunta. Pregúntele a Comayagua. ¿Quiénes son los mayores compradores ahorita de tierras en Comayagua? Estoy hablándole de la cabecera departamental. Nadie está viendo eso. Claro, todo es dinero y hay que ver dinero, no importa, hagamos dinero. Eso es absurdo. Uno puede perder una nación así. Son salvadoreños los que están adquiriendo territorio en terrenos en Comayagua. Terrenos, por supuesto. ¿Y qué fue lo que nos llevó hace 52 años a una guerra con El Salvador? Que fueron ellos los que nos atacaron a las 5 de la tarde.
donde bombardearon aquí Tegucigalpa, Toncontín, 15 de septiembre y también el Pedregal. Y atacaron simultáneamente varias ciudades de Honduras. Eso sucedió hace 52 años, pero la gente no lo sabe y está perdiendo de vista eso. Y los que vivimos eso no lo hemos olvidado. Por tanto, aquí yo pensaría de que debe de haber mesura, comprensión, entender por qué El Salvador hace lo que hace, pero no perdamos de vista que técnicamente y teóricamente esto estimula cualquier respuesta a solventar las necesidades de El Salvador. ¿Qué pasó en 1969? El Salvador drenaba su presión social sacando a los salvadoreños para que vinieran a trabajar a Honduras. Eso era. Y entonces otra vez, otorgamiento de tierra, y estamos abriendo otra vez el otorgamiento, nada más que cambia, ya no son campesinos, es personas, no importa si son salvadoreños o no, porque tengo que reconocerlo, es muy abierto, pero eso no dice, se exceptúan los de nacionalidad salvadoreña, está abierto, la gente que tiene capital, para posesionarse e invertir en esos pedazos de tierra que ya es de gente hondureña, que lleva generaciones, abuelos de abuelos. Utilizando sus propios términos, si mantenemos esa ingenuidad, ¿qué visualiza de esta patria en 5 décadas? Si no derogamos las zonas de empleo y desarrollo económico. El Salvador tendrá costas en el Caribe. Bueno, ya no solo, con esa ya no solo tendrá el Pacífico, sino que tendrá costas en el Caribe. Será bioceánica, porque así como vemos de gente que se deja llevar por vacunas, de gente que se deja llevar por cuestión del dinero, que no entiende que el territorio hay que cuidarlo, que no entiende que hay que dejarlo para las siguientes generaciones, porque ¿cuánto vivimos? 80 años. Yo miro mucha gente ahí desesperada, haciendo dinero, tratando de hacer. 80 años es lo único que viven, hombre. ¿Y cuál sería? Pero esas decisiones están llevándole a solventar el problema. Recuerde la variable que estamos analizando. Territorio chico y población creciente. Y de remate, el señor Bukele le ha cedido casi el 10% de acción capitalista, de inversión, de toda índole, a China continental, de ese territorio. Si eran 21,000 kilómetros cuadrados, ahora les ha dado 2,000 kilómetros cuadrados de manejo de influencia de China continental, algo muy parecido a lo que pasó en Argentina, donde no pueden entrar ni autoridades militares, policiales, ni civiles en esa zona que dejó esa señora Kirchner a los chinos continentales, que ahora tienen una base ahí de comunicaciones que controlan todo el sur-sur de aéreo, terrestre y naval del planeta, allí. Entonces aquí no nos engañemos. Esas variables que se están dando al final van a explotar, necesitarán más terrenos y pueden lograrlo de varias formas. Hay formas como inversión, hay formas como de expansión o también como de asociación, que se unan las naciones, puede ser, es la visión de Morazán. Pero al final entonces quedan las culturas y los pueblos, cuáles quedan olvidados y cuáles no. Aquí yo pienso de que es importante que se estudie la geopolítica para ser presidente, para ser diputado y para ser alcalde. Mi problema que yo estoy viendo es debilidad de entender lo que es la geopolítica de los alcaldes. Estoy viendo mucha posición favorable a lo que es El Salvador. No nos engañemos, por cualquier cuestión, porque yo no soy hombre desagradecido. Agradezco al señor Bukele y a la nación de El Salvador las vacunas. Pero ese tipo de cosas en geopolítica realmente pone en contra, hace como que fuera un juego de ajedrez y hemos perdido peones al momento de estar dando esas situaciones. Lo importante más bien es que bajo la SIECA se haga, porque tenemos una Secretaría de Integración Centroamericana, por ahí debió haberse hecho todo esto, pero si yo lo hago de una forma de ejercicio directo de mi poder hacia otras personas, cuidado, mucho cuidado. O sea, nada de lo que está haciendo Bukele y de lo que anuncia Bukele es coyuntural. Todo está planificado, con objetivos a mediano y largo plazo. 22,000 musulmanes, está cambiando la cultura y la sociedad salvadoreña, es lo que tienen ahorita, no 24,000, musulmanes de cepa, cuscatlecos, pipiles o guanacos, como le llamamos así. Está cambiando el Bitcoin, que va a romper toda la hegemonía monetaria centroamericana, porque va a poner fuerte lo que es la presencia del yuan.
Porque eso, a eso que es va a terminar. la moneda de China Sí, continental, el está yuan. haciendo estos anuncios en la parte militar. ¿Qué cree usted que es eso? Eso no es algo que hoy amanecí, voy a ver cómo lo hago. Es todo un plan y hay que entenderlo así, pues. Y si me equivoco, por lo menos fui una voz equivocada. Pero mis análisis son fríos siempre. Yo le dije a usted lo que iba a pasar con Mel. Aquí está grabado. Yo salí 2 meses y medio antes y yo le advertí, aquí vamos a amanecer con lo que se hizo, que fue correcto. También he estado en este programa advirtiendo de varias cosas. Y este escenario que se está haciendo, y por eso estoy en contra de las sedes, está estimulando hacia ese país y nos está teniendo problemas. Y espero que mis ojos miren que las personas que aprobaron eso de las sedes, les sucedan 2 cosas: a la cárcel y que les sean expropiadas todas sus propiedades, todititas, porque ellos también ahorita han llevado a que donde van a ver las sedes se están expropiando. La gente no puede vender ahorita y ni nos dimos cuenta. Entonces paguémosle con la misma moneda. Cárcel y expropiación, no solo de ellos, de sus familiares. Porque lo que han hecho realmente es habernos expuesto como un país débil y fácilmente invadible y codiciable. Y la China continental, en su relación con El Salvador, está consciente de todos estos objetivos a mediano y largo plazo. ¿Quién cree que le va a dar todas esas capacidades militares, Renato? ¿Usted cree que va a ir a Estados Unidos después que tiene 7 ministros de Bukele metidos en la lista Ángel? Es dobletear todo. Personas, equipo, capacitaciones, centros de entrenamiento, personal administrativo, gastos de movilización. Ahora estamos entendiendo cuáles son los puntos de negociación entre El Salvador y China continental. ¿O me va a decir alguien, no, eso es parte de su propio dinero? Puede ser, pero no me va a extrañar que empecemos a tener en la región presencia de armamento fabricado en China, así como la que hay en Nicaragua. Esas son las realidades. Y esas son las decisiones a las que nos están metiendo los cabezones y cabezonas que ahorita tienen poder. Bueno, me llamó la atención cuando Omar García dijo que un día de estos amanecemos con El Salvador con costas en el Caribe. Y recuerdo que en esos análisis de Bukele en relación a la integración centroamericana, cuando se refiere a Honduras, le encantan habla de las de cosas Bahía. bellas que Honduras tiene en el Caribe y el hermoso lugar que es Islas de la Bahía. Islas de la Bahía. Bueno, ¿sí? Para entrar ahora con el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es cierto, este hombre 2 meses antes del golpe de Estado advirtió en este programa, Renato, un día de estos, amanecemos con él fuera del país, me dice. ¿Te acuerdas? Ahí está grabado, búsquelo. Me lo dijo. Bueno, ¿qué debe hacer Honduras en política exterior en relación a El Salvador entonces? Porque el asunto aquí, miren, no es criar ánimos belicistas, por favor. Claro que no. Si hay suficientes problemas y recursos limitados tenemos, recursos limitados como para estar pensando que porque El Salvador anuncia 20,000 soldados más en sus Fuerzas Armadas es que nosotros vamos a hacer lo mismo, o que vamos a doblarle el presupuesto a nuestras Fuerzas Armadas. Es decir, si creamos una escalada belicista nos va a ir peor, vamos a multiplicar la pobreza porque estar gastando en seguridad, en armas, ante la pobreza enorme que hay en el país, me parece un contrasentido en este momento. Puede ser que ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero bueno, para eso es el programa. Pero en todo caso, ¿cuál debería ser la política exterior de Honduras en relación con El Salvador ante este panorama de expansionismo que usted nos plantea? En primer lugar, tenemos que revisar las capacidades ministeriales en cuanto a relaciones exteriores. Hay que formar un consejo consultivo de personas que han tenido una trayectoria en el país sobre temas de este tipo. Debe de ser en una situación de prudencia. No estoy llamando, y me agrada que lo haya dicho, a hacer belicismo ni nada, pues debe ser de prudencia. Y deben de establecerse las posibles tendencias con respecto a ello. Y lo primero es hacer valer nuestra salida soberana a lo que es
el Golfo de Fonseca hacia el Océano Pacífico. Eso no está debe de establecerse que no está en negociación. No vamos a ceder 1 centímetro de agua, no vamos a ceder 1 centímetro de nuestras islas, ni de nuestras costas. Ese es el derecho nuestro como país. Y esa situación debe de hacerse prevalecer y debe de enviársele el mensaje. Debería de el equipo nuestro observar, que yo lo he estado viendo y tengo por qué decirlo, que la publicidad de El Salvador en el Internet establece que Honduras no tiene salida al Océano Pacífico. Yo lo he visto, oficial. Es más, hubo hasta una adecuada protesta de Honduras cuando el embajador norteamericano en El Salvador dijo que Honduras dio a entender que Honduras no tenía salida en el Pacífico. Y yo le digo con respecto a eso, y debemos de fortalecer nuestra base naval de Amapala, sobre todas las cosas. Ahí es porque, como lo dijo acá el general, defensa, ataque y disuasión son las formas en las cuales nosotros debemos de estar aquí ya como aspectos que están en la mesa. Y debemos de tener gente en relaciones exteriores entendida del momento que tiene. Yo miro mucha cuestión de gente que sabe de comercio, pero no está entendiendo la otra parte. Y aquí hay un equilibrio. Estados Unidos ya nos dejó una escuela, defensa, desarrollo y diplomacia. Pero si solamente tengo desarrollo y me olvido de defensa y me olvido de diplomacia, estoy cometiendo un error. Muchas gracias, Omar. Tenemos que ir a una pausa. Voy a escuchar los comentarios que sobre este planteamiento de Omar tiene Romeo Vázquez Velázquez. Omar García afirma que nada de los pasos que está dando Nayib Bukele son al azar o son coyunturales. Es toda una política expansionista de El Salvador que se le facilita con la traición de los diputados de haber reformado artículos constitucionales para crear las zonas de empleo y desarrollo económico y luego aprobado la ley orgánica. La sede, dice Omar García, es el mejor estímulo para que se materialice estos objetivos expansionistas de El Salvador, un territorio pequeño con una creciente población. Y también la pregunta para Romeo Vázquez y Luis Alonso Maldonado, ambos generales en retiro de las Fuerzas Armadas de Honduras, cuando afirman que Honduras no ejerce la soberanía de salir al Pacífico pese a una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿qué está demostrando el Estado de Honduras? Que la política expansionista salvadoreña debe de avanzar. Y que después de ese fallo de La Haya, solo una vez, por la Bocana salió un barco hondureño y protegido con aviones. Yo le pregunto aquí a los dos generales de las Fuerzas Armadas, ¿qué estamos demostrando? Que pese a tener un fallo de que podemos salir al Pacífico, Honduras no ejerce ese derecho de soberanía de salir al Pacífico. Yo creo que hasta le piden permiso a El Salvador cuando un barco va a salir. Por favor, qué buen momento que están los dos generales para que me respondan a eso. Vamos a la pausa, volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Óptica Pop. ¿Cree usted que las sedes están estimulando el expansionismo salvadoreño en la región? Brevemente, salgamos de esta pregunta. La respuesta suya a la interrogante en pantalla. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista geopolítico, como lo estaba planteando el doctor, claro que sí. Y se lo voy a plantear de la siguiente forma. Miren, aquí tenemos que ver el escenario del presente y el escenario del futuro. Así es. En el presente nosotros tenemos que hacer referencia en este foro no al enemigo externo que podemos tener en el futuro cercano, sino a los enemigos internos. Que los enemigos internos son los que están vendiendo la patria en pedazos.
porque eso da lugar a otro tipo de acciones. Yo, si fuera salvadoreño, no necesitaría hacer una guerra para conquistar terrenos, sino que me iría donde los gobiernos a que me vendieran... A la CAN, se iría a la CAN. Exactamente, a que me vendieran que me vendieran Amapala, que me vendieran la Isla Conejo, que me vendieran parte del departamento de Valle y Choluteca, y después cobraría peaje para que los barcos que entran al puerto de Lenecán. Eso es lo que haría. Les saldría más barato, y eso es lo que apunta el doctor, porque también puede con ese capital comprar zonas en el Atlántico, y después en el futuro, cuando venga un gobierno responsable, porque esto hay que deshacerlo porque esto es ilegal, vender el territorio en pedazos. Eso es vender la soberanía y la integridad territorial. O por ejemplo, si yo soy presidente mañana, yo tengo que deshacer eso. Entonces ahí nos viene el conflicto. Igual que la guerra de 69, cuando hicieron la reforma agraria y que los salvadoreños tuvieron que regresar, ahí vinieron ellos a querer castigar a Honduras, decían ellos. Así es. Lo mismo, entonces viene el conflicto, dado de que Honduras también necesita su espacio vital. Y si nosotros vemos hacia el futuro, en el 2050 se dice, según las estadísticas, que van a haber 14 millones ya de hondureños. Entonces ese espacio vital lo van a necesitar nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, o sea, nuestros nietos, y las futuras generaciones. Entonces ese enemigo interno es el que tenemos que parar. Y es el mismo enemigo interno que también permite la entrada de capitales que lo ven mal internacionalmente y que se lavan acá dineros del narcotráfico y dineros también del terrorismo, que se lavan aquí en Honduras, y la comunidad internacional lo ve. Y estas ventas del territorio puede dar lugar también a que dinero sucio venga a comprar terreno aquí en Honduras y establecer las famosas sedes. O sea, de que hay una preocupación internacional, y es por eso que nosotros estamos desprestigiados. Y una de las posiciones de defensa apropiada de la prevención de un conflicto es el prestigio que pueda tener un gobierno, porque los líderes que hemos tenido políticos han desprestigiado el país y ya casi nadie nos respeta a nosotros en el mundo. Usted hacía una pregunta de la salida de la Bocana. ¿Qué es lo que ha faltado ahí? Valor de los gobiernos. Siempre han tenido miedo, desde 1992 para acá. Ningún presidente ha tenido el valor de ordenar que se ejerza la soberanía en el Golfo de Fonseca hasta las 200 millas náuticas de la plataforma continental, que son derechos legítimos que tienen los hondureños. Todos han tenido miedo y no han hecho ningún juego diplomático para resolver ese conflicto. Cuénteme la historia de ese único barco que desde 1992 salió ahí por la Bocana al Pacífico. Mire, había un ejercicio de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, no, había un ejercicio multinacional con los Estados Unidos contra drogas, se iba a realizar en Panamá. Entonces nosotros podíamos mandar un barco por el Atlántico para Panamá, pero preferimos, para poder hacer uso de la soberanía y demostrar de que sí podíamos, enviamos un barco que por cierto iba capitaneado por el finado capitán Tito Mesa, que es el que murió de COVID también ya, ¿verdad? Él, ¿verdad? Que en paz descanse. Y sacamos ese barco, pero cuando el barco iba navegando, se le pegaron dos lanchas, una nicaragüense y otra salvadoreña, y empezaron a hacer los reclamos diplomáticos a Honduras. Entonces nosotros lo que hicimos, como lo iban siguiendo los otros barcos, es que el barco nuestro no iba solo. No es que los aviones iban encima de él, sino que los pilotos estaban listos en la Ceiba con los F-5 para ir a proteger el barco si fuese necesario, porque la distancia que hay de ahí son como 10 minutos de la Ceiba al Golfo. Pero nosotros hicimos un ejercicio de soberanía. Esa es la única vez que ha salido un barco. ¿Por qué? Porque los gobiernos, o sea, porque aquí recuerde, aquí todo es político. Aquí quien hace el esfuerzo por mantener la paz son los políticos. Quien hace el esfuerzo por mantener la soberanía son los políticos. Quien hace la guerra son los políticos también. O sea que todo es político. Como decía Clausewitz,
que el conflicto, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces, aquí el que tiene que tomar decisiones es un presidente que tenga valor para ejercer la soberanía y para ayudar a los pescadores en la zona sur, porque los pescadores en la zona sur ya no tienen que pescar ahí, ¿verdad? Más bien se van a la zona de Nicaragua y los capturan. Entonces no hubo necesidad de que despegaran los F-5. No, no hubo necesidad, porque salía después hicieron los reclamos ellos. Y no hemos hecho otro ejercicio de soberanía. Pues que yo sepa, no, todavía no sé, después de eso no sé, ¿verdad? Pero lo que le digo, lo que voy a concluir en esto, Renato, sí. Nosotros tenemos que ponerle atención al enemigo interno, es una amenaza, y el enemigo interno lo representan políticos que están en esos tres partidos que los afaman, ¿verdad? Y que son los poderosos y que son los mejores evaluados. Ahí están esos políticos. De acuerdo. Ahí están esos políticos que realmente hacen cosas que no deben hacer porque han desprestigiado el país y ahora están vendiendo el país en pedazos. Los que aprobaron eso en el 2013, ahora unos andan defendiendo, pero la verdad que tienen responsabilidad también, todos los que aprobaron en el 2013 para acá. Y además de eso existe la otra amenaza, que es esa alianza con el narcotráfico. Y además esa alianza, esas actividades de corrupción, todas esas actividades constituyen una amenaza para la seguridad de Honduras, porque el país no puede desarrollarse, para la seguridad nacional, el país no se puede desarrollar porque están haciendo de la suya. Entonces, el enemigo principal que tenemos significa clase política vieja que tenemos en el país, y contra eso es que tenemos que luchar en el presente. En el futuro podemos tener problemas con El Salvador si viene capitales salvadoreños y empieza a comprar territorio en Honduras, territorio que lo vamos a necesitar geopolíticamente hablando para nuestras futuras generaciones, que es el espacio vital. Y usted da por hecho eso, que capitales salvadoreños van a adquirir territorios hondureños en el Pacífico y a donde les vendan. Si el Dios dinero es el Dios de esta gente que tiene poder, obviamente que ellos van a adorar a su Dios y se van a olvidar del país. Antes de ir con el general Maldonado Galeas, me impactó un comentario suyo en relación a un diálogo con un alcalde fronterizo con El Salvador. ¿Qué fue lo que le manifestó el alcalde? No, que ellos no miraban mayor desarrollo. Ellos miraban más bien que El Salvador les proveía salud, educación, que los niños van al centro de salud, que los niños van a los centros educativos. No, pero la frase, la frase que usted nos explicaba hace algunos minutos. No, que sale mejor estar con El Salvador, pues. Sale mejor estar con El Salvador, un alcalde fronterizo. Por eso es que yo les digo, en términos prácticos, así como tenemos a esos municipios fronterizos con El Salvador, claro, sinceramente, en términos prácticos, tiene razón el alcalde. Sí, porque están olvidados, ¿no? Porque van a los hospitales del Salvador, van a escuelas del Salvador. Pareciera que están más pendientes los salvadoreños de esos municipios que nuestro gobierno. Escuchan las emisoras salvadoreñas y por ahí les mandan los mensajes también. La telefonía celular es salvadoreña. Y mira el caso de Nahuatelic, la gente reclamando porque está abandonada. Sí, pero porque el Estado, o sea, si el Estado no está ahí, ¿qué cree que haría esa gente? Naturalmente pensaría en otra figura de otro Estado. Y es un objetivo nacional, o sea, el desarrollo de la zona fronteriza es un objetivo nacional. Eso es estratégico y debe de ser AIOU en geopolítica y en desarrollo. Pero si un partido en el gobierno o un gobierno de varios partidos olvida eso, es que realmente estamos siendo gobernados por personas que no entienden para qué es gobernar una nación. Y hemos sido gobernados también, porque mire usted, recuerda el júbilo con las sentencias de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y a mí me choca el aislamiento y el descuido total en esos municipios. Es decir, ¿cuál era la intención de reafirmarlos como municipios de Honduras, como territorio hondureño? Bueno, si los tenemos abandonados, y eso es lo que hace todavía más vulnerable al Estado, cuando un alcalde de un municipio fronterizo dice, nos sale mejor ser salvadoreños que hondureños. Pues usted mira el júbilo demostrado por el presidente Ricardo Maduro, cuando salió la sentencia que todos estábamos viendo, ese hombre brincaba de alegría. ¿Y por qué no podemos sentir eso ahora? De que pudimos ver las posesiones, son 112.492 kilómetros cuadrados nuestros.
¿Y cómo es posible que la gente siga pensando que Honduras es un país de 112.088 kilómetros, por ejemplo? Así lo muestran las propuestas educativas de El Salvador. ¿Te cree que le han subido esos 492 kilómetros cuadrados? No. Entonces aquí necesitamos ir aquí cuestiones. Yo recuerdo que hubo un diputado que yo le dije, ¿por qué no mociona usted que pongan una bandera en todas las islas e islotes hondureños? Tenemos que enseñarle a nuestros pescadores hondureños a no pescar con esas redes chiquiticas porque están arrasando con toda la vida marina. En El Salvador, en Nicaragua, sus aguas, los pescadores pescan con unas redes de un tamaño y entonces dejan los más grandecitos. Entonces, hasta eso hay que educarlos, programas como eso, pero no es de convivencia y de pedir permiso, no, eso no. Y eso lo inició el señor Mel Zelaya y lo siguieron haciendo los otros presidentes. Eso es traición. Eso nunca debió de haber sido si realmente este señor tenía esa cuestión de ser patriota y de querer en la nación. Eso demostró realmente quién era. Este viernes, aquí en Frente a Frente, este viernes, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con la jefe legal de nuestra principal universidad pública, la abogada Aida Romero, y todo su cuerpo legal, hablándonos del recurso presentado ayer en la Corte Suprema de Justicia contra las zonas de empleo y desarrollo económico. Desde ya anuncio, el rector universitario Francisco Herrera, la jefa legal de la Universidad Autónoma Aida Romero y todo su cuerpo legal sustentando el por qué han presentado ese recurso contra las zonas de empleo y desarrollo económico. Voy a ir a una pausa para luego escuchar al general Maldonado Galeas, pero antes quiero que nuestro productor Carlos Andino me muestre ese video de Conejo. Yo estuve en Conejo hace 3 años. Usted ha estado, usted que fue jefe del Estado Mayor Conjunto, yo he estado ya ahí. lo dijo Omar García, que también ha estado, y ha izado el pabellón nacional. Es un pedacito de tierra, es un pedacito de tierra, Conejo. Uno se queda con eso de Isla Conejo, pero no es isla, hombre, no es Punta isla. Conejo, Punta Conejo. Y no es bueno decir isla, Punta Conejo, está pegado a territorio continental. Estoy esperando el video, ahí está el video. Ahí está el video. ¿De cuánto es la extensión de Conejo? Bueno, le pusieron 5 kilómetros. .5, le pusieron Isla Conejo. Sí. Es que Estamos hablando que es península y Sí. la rotulación sale isla. Tenemos que cambiar el chip los hondureños definitivamente. Sí. Es que nos falta escuela, valores, compromiso, hombre. De eso se aprovechan los salvadoreños, fíjate, porque ellos dicen, no, es la isla. ¿Se cree que se dirían que es de ellos si dijeran Punta Conejo? La gente diría, ¿por qué es Punta? Entonces, ¿de quién es? .5 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto? .5 kilómetros cuadrados. Sí, medio kilómetro cuadrado. O sea que eso son 50 hectáreas. Y la estrategia de Conejo en ese punto de la geografía nacional, ¿cuál es? Es que lo que pasa es que ahí, del otro lado, en medio de la Puerto de la Unión y Conejo, viendo la vista, hay aguas profundas. El problema de diseño del Puerto de la Unión, ahí en el Departamento de la Unión de El Salvador, es que se anega constantemente de arena. Y un barco de alto calado ahí quedaría, si se va por las aguas nacionales de El Salvador, encallaría, simplemente quedaría encallado. Tendría problemas de navegación que le llaman. Pero al pasar cercano a lo que es Punta Conejo, pues ahí las aguas son profundas. El problema ¿cuál es, Renato y pueblo hondureño? Que esas son aguas hondureñas. Y entonces, obviamente, ellos dicen, bueno, este problema lo solventamos diciendo de que esa Punta Conejo es de El Salvador y no de Honduras, porque entonces el puerto se les muere. Pero aquí la gran pregunta es, ¿y ese puerto estará dentro de los convenios entre China continental y El Salvador? Esa es una gran pregunta que tendrá que ser contestada. Y hacia el fondo está Puerto La Unión del Salvador. Sí, allá se mira, pues, se mira. Ahí se mira la unión en El Salvador. Sí. Y según tengo entendido, Renato, es costoso el mantenimiento de ese puerto. Sí, es costoso. Porque tienen que estar dragando. Dicen que aproximadamente gastan como $1 millón mensuales. Y solo llega un barco cada 2 meses. Tenemos tantas tomas que me gustaría ver una donde se mire completamente ahí La Punta vista, Conejo. la vista aérea que primero salía, ese Sí, no. esa es una linda toma, ese es territorio hondureño. Sí, nuestro territorio. ¿Qué pasaría si no estuviese
ese conejo ahí ubicado? Pues la tesis salvadoreña es que esa es alrededor de esa isla, según El Salvador, ¿verdad? Donde tenemos la palabra salvadoreño en la región, ahí si miran el rótulo, pues esa parte sería de Honduras. No, ellos dirían que todo lo que rodea esa isla es de ellos. Entonces no, ahí no, nosotros no estamos perdiendo. Y ya lo dijo acá mi general Romeo, dice que se puede ir caminando cuando la marea baja, y es cierto, eso está súper comprobado. ¿Ustedes creen, pueblo hondureño, que si la marea no bajase, si bajase, podría o no una persona caminar con manos arriba sin mojar el fusil? ¿Verdad? Eso quiere decir que es extensión de nuestro territorio, por tanto es nuestro, y la pretensión, no sé, en el tablero de negociación crear, no sé si es un bluffing, puede ser un bluffing de negociación, ¿verdad? Hay muchas estrategias siempre, pero acá esto es nuestro, y por eso ustedes pueden ver ahí el casi muelle que es ahí, pero ahí lleva un helicóptero también. Sí, es un muelle ahí. Entonces ahí ese está del lado hondureño. Está del lado hondureño. Sí, del otro lado usted mira allá el puerto de la Unión, que se ve cerca, dirán algunos, se ve lejos, no Miren, tanto, está distanciado. Cuando baja la marea, ahí por donde está el muelle, usted puede salir caminando hacia el municipio ¿cómo se llama? De Alianza. De Alianza Valle. Es impresionante, ahí como por las 5 de la tarde, sí, o sea, cuando la marea baja. Todo eso, uno puede salir caminando para territorio. Sí, como decía, como se contaba antes, ¿va? Que algunos se iban camoteados, dice. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y enseguida más reflexiones con el general retirado de las Fuerzas Armadas, Luis Alonso Maldonado Galeas. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Así es, por cortesía de Banco de Occidente les presentamos más noticias en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Extraditan de España a 2 hondureños acusados por asesinato y estafa. Desgarrador relato de niño hondureño llorando de hambre tras varios días de camino rumbo a Estados Unidos. Inmerecido, Honduras perdió 0-1 ante Rumania en debut en Tokio 2020 y fue con un autogol. Jugó bien la selección. Honduras recibió la calificación crediticia B1 por 5º año consecutivo con perspectiva estable de Moody's. Abren tienda para pagar con criptomonedas en Honduras y la importancia de saber cuál es la tasa de interés anual antes de tomar un préstamo. Estas y otras noticias de interés, entretenimiento, todo lo encuentra en tunota.com. Si está pasando, está en tunota.com. Solución al instante con nuestro adelanto de salario. Ahí están las opciones cómo obtenerlo, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¿Usted cree que la sede, las zonas de empleo y desarrollo económico están estimulando el expansionismo salvadoreño en la región luego del anuncio del presidente Bukele de que aumentará en 20,000 hombres las Fuerzas Armadas de ese país? Entremos ya en la etapa de conclusiones. ¿Qué concluye de todo esto, general Maldonado Galeas? Quiero hacer unos señalamientos respecto a la conducta y a la actitud de 3 actores importantes en esto. Uno es el pueblo hondureño, en donde hay algunos hondureños que se decantan más por las barbas ensortijadas de Fidel Castro que por la barba limpia y sugerente de virtud de José Trinidad Cabañas. Y de repente algunos se están decantando ya por la fisonomía del señor presidente de El Salvador. La otra cosa es la conducta y la actitud del presidente salvadoreño. Obedece a una visión estratégica basada en una apreciación geopolítica. El hecho de que China
esté desarrollando la parte oriental del Salvador comprende dos espacios críticos geopolíticos. Uno, el Golfo de Fonseca, y otro, una parte de las costas del Océano Pacífico. Esto ya implica un espacio territorial de desarrollo, pero también con un concepto de seguridad nacional y con capacidad de proyección geopolítica hacia otro estado, y ese estado se llama Honduras. El otro actor es el presidente de Honduras y el resto de los poderes del estado. En vez de pensar en una proyección geopolítica del estado para que ejerza influencia en espacios territoriales de los países vecinos y más allá de estos, está aceptando el expansionismo y la dominación desde otras latitudes, principalmente capitales, y también asumiendo una actitud de negligencia y de irresponsabilidad respecto a la atención del Golfo de Fonseca y la proyección de los derechos en el Océano Pacífico, tal como lo manda el Fallo de La Haya. 1992, 2021, 29 años de negligencia. Esos derechos están ahí. Incluso creo que hay una disposición en la normativa de La Haya de que cuando hay algún conflicto o desacuerdo después de un fallo, se puede recurrir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estos tres comportamientos hacen de que Honduras sí esté a expensas de cualquier pretensión. Y si fuimos tan vulnerables y tan indolentes y tan traidores de aceptar que capitales condicionen la voluntad nacional, condicionen la soberanía de un pueblo y condicionen el ejercicio del poder soberano que deben de ejercer nuestro Estado, nuestro pueblo y las funciones delegadas a los poderes del Estado, si somos capaces de aceptar eso, entonces la tesis de que El Salvador encuentra acá un estimulante y aparte un ambiente vulnerable para poder expandirse bajo otras modalidades estratégicas de posicionamiento territorial, tanto en el Golfo de Fonseca como en las costas caribeñas. Esa es una tesis válida, pero lo más fatal, lo más vergonzoso es que nosotros la estamos aceptando y nosotros lo estamos propiciando. Identidad nacional, creo que es una de las falencias más profundas de que adolece el pueblo hondureño. Y esa falta de identidad nacional solamente se transfiere a quien ejerce el poder. Y es por esa razón de que estas personas carentes de identidad nacional, a quienes el pueblo les ha delegado en representación el ejercicio de la autoridad, lo han convertido en un ejercicio traicionero con sus actitudes. Por lo tanto, la conclusión es que estamos con un estado de indefensión, estamos presentando la vulnerabilidad más apreciada por otros para poder penetrar, para poder llevar su expansión, su dominación geopolítica. Lo más triste en este caso de las sedes, y quiero reiterarlo, es que son capitales. No es Bukele en relación con China en un acuerdo de desarrollo y de seguridad proyectado a decenas de años. No es de estado a estado, es de estado a dólar, a yuan, a no sé qué más, monedas en el mundo. ¿Cómo es posible aceptar de que un estado, el estado de Honduras,
le conceda a capitales, a personas que no conocemos, las facultades de legislar, de impartir justicia y de administrar porciones de Estado diferenciado. Esto insólito es lo que nosotros debemos de empezar a madurar, lo dijo el doctor García, la lectura adecuada. Quiero introducir por lo menos un consejo para estos candidatos a presidente de la República. Hay dos ciencias que un estadista debe de manejar: la geopolítica y la geoestrategia. La verdadera lectura geopolítica de este fenómeno, que lo tiene todo, creo que es una nueva teoría, o por lo menos una teoría muy exclusivista de este pueblo nuestro, de que como un capital hace acuerdos con el Estado y cómo ese capital va a ejercer dominio sobre ese Estado sin mover un dedo. O si movieron un dedo, le dijeron al presidente de ese entonces y al Congreso Nacional: haga lo que le ordeno, cambie la Constitución, haga una ley para mí, haga un reglamento, después me pasa ese reglamento para aprobarlo. Yo soy el CAMP, el Comité de Adopción de Mejores Prácticas. Me manda eso para que yo se lo ratifique, ¿entiende? Eso es lo que nos debe de indignar. Y ayer Lempira nos dio una lección, un punto de reflexión histórica. Debemos de aprender primero a ser hondureños. Esa vulnerabilidad de desprendimiento de nuestra condición de ser hondureños es lo que facilita el proceso. Hay que analizar muy bien el comportamiento del señor Bukele, no considerarlo como una amenaza regional, pero sí como un ciudadano que sí debemos de aceptarle su visión estratégica respecto a lo que quiere de El Salvador, y también la capacidad para poder movilizar voluntades alrededor de ideas que de alguna manera hasta uno puede creer se salen del esquema normal. Pero sí, una cosa estoy seguro: de lo que yo puedo apreciar de las intenciones de El Salvador a través de su presidente, es que él proyecta ese país hacia estadios de desarrollo y de proyección geopolítica, tanto de las políticas que él está adoptando estratégicamente, como de la voluntad nacional que pueda crear. Y por último, nosotros los hondureños somos los responsables de todo lo que está pasando. Nosotros somos los dueños del poder en Honduras. Los poderes del Estado son representantes. Tenemos un desafío, y es frenar esas conductas apátridas, esas conductas traicioneras que están evidenciando quienes ostentan el poder en nuestro país. Bueno, interesante el planteamiento del general Maldonado Galeas. En ese ánimo antibelicista, no hay que ver a Bukele como enemigo. Es un político presidente de su país que tiene objetivos de todo tipo para su país. Allá sí nosotros le ponemos en bandeja de plata que los objetivos de su país, que no necesariamente son los objetivos de Honduras, él los logre. Como por ejemplo, con este asunto de las zonas de empleo y desarrollo económico, que usted bien reflexionó al comienzo del programa, que esto estimula cualquier objetivo expansionista por su limitado territorio del presidente Bukele. Claro. El asunto es cómo Honduras está interpretando los objetivos a corto, mediano y largo plazo de El Salvador. Ahí está el asunto. Tenemos gente debidamente capacitada en la Cancillería que analice esto, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra gente pensante, lo estamos analizando, nuestro Colegio de Defensa Nacional,
y si en función de eso estamos reaccionando para que, sin entrar en una escalada belicista, contengamos objetivos de ellos y van en desmedro de los intereses de Honduras. Claro, porque la convivencia de naciones es eso, ese es el derecho internacional. Yo no puedo hacer un proyecto si estoy afectando a otra nación. O ser capaces de integrarnos si hay objetivos comunes. Si hay objetivos comunes, si no hay pérdida de soberanía, si no hay bienestar comprobado, entonces sí hay que hacerlo. Claro. Por ejemplo, mire, de repente la CIECA y SICA nos hemos quedado cortos con respecto a la pandemia. Si hubiésemos cerrado o condicionado en las mismas fechas, hubiese ayudado bastante, pero cada país escogió. Entonces necesitamos tener esa claridad. El Salvador tiene en su mesa soluciones para esas dos variables que siempre tienen: terreno pequeño y población creciente. Y mucho de eso pasa por los programas políticos de todo presidente que llega, porque estamos hablando de política de Estado. Esa es la diferencia entre una política de Estado y una política de gobierno. La última solo dura mientras está ese gobierno, pero la política de Estado se mantiene independientemente de los gobiernos que vengan de izquierda, derecha y centro. Eso se llama política de Estado. Eso está dentro de la política de Estado de El Salvador, el tema que hoy hemos estado hablando. Entonces, hoy le toca al señor Bukele, mañana saber a quién será, pero también habrá otros partidos en el poder en Honduras que estarán enfrentando eso. Lo ideal es establecer lo que se llama prudencia y convivencia de naciones, que explotemos al máximo lo que es la Unión Centroamericana, porque ya tenemos estos caminos. Pero si yo tengo, por ejemplo, el Consejo Monetario Centroamericano y vengo yo como presidente, en este caso hablemoslo, porque así es, el señor Bukele dice: vamos a implementar el Bitcoin, cuando el Bitcoin no tiene ningún respaldo de Banco Central de ninguna de la región. No lo tiene. Y quienes se metan a eso están jugando a la ruleta rusa, con una diferencia, señores inversionistas y financistas. El revólver, en vez de que solo tenga una bala, tendrá solo un espacio vacío. Es diferente. Renato, estoy recibiendo en este momento una fotografía del comandante de la base naval en Amapala, que la vemos en pantalla. Son varias fotografías, y las vamos colocando todas, por favor, con el texto: la Fuerza Naval de Honduras ha entrado y salido por La Bocana varias veces, no solo una vez. La última vez lo hizo en abril de 2020, le dice el comandante de la base naval. Ya eso ya no me doy cuenta, pero está bien. Y luego estas fotografías con el siguiente texto: izada de nuestra bandera nacional en cada una de las islas en el Golfo de Fonseca. Estamos viendo las 8 fotografías que me envió el comandante de la naval. Otro mensaje que llega: soy el contraalmirante Benítez, solo quiero proporcionarle la información sobre el ejercicio en el Pacífico. En el 2007 se participó en el ejercicio Panamax con el guardacosta Ulúa, en 2008 con el guardacosta Choluteca, en el 2011 se desarrolló un ejercicio 20 millas al sur de la Bocana del Golfo, y en el 2016 se participó en el ejercicio Unitas en Callao, Perú. Después el guardacosta Tegucigalpa navegó hacia la base naval de Amapala, donde permaneció patrullando durante 15 días, dice en este mensaje el contraalmirante Benítez. Bueno, está buena la aclaración, porque hay cosas que de repente yo no tenía esa información. Renato, pero le quiero decir algo relacionado con lo que decía el general Maldonado. La mejor estrategia es la prevención, ¿verdad? Es la prevención, o sea que si hay objetivos comunes los tenemos que trabajar juntos. Claro. Para no llegar a situaciones que después nos tengan que dividir y polarizar como estados aquí en la región. Yo mismo he sido agradecido y lo dije una vez por las redes sociales, y lo replicaron aquí en un programa suyo con el presidente Bukele, porque él le proporcionó vacunas a diferentes municipios, y hay que ser agradecidos. Y como lo decía el general Maldonado, él está en sus objetivos nacionales. Yo también lo he visto con buenos ojos, porque él rompió el esquema de los partidos que también le estaban haciendo mucho daño, estaban llenos de corrupción en El Salvador. Yo lo he visto con buenos ojos.
O sea, el análisis que hemos hecho aquí no tiene nada que ver con algo belicista. Lo que vemos nosotros son los diferentes escenarios que se han presentado, claro, y es bueno analizarlo, ¿verdad? Pero lo más importante es la prevención de los conflictos y la disuasión de los mismos. Y me alegra que los de la Naval están haciendo observaciones, que han hecho ejercicios de soberanía fuera de la bocana, porque eso es bueno para Honduras. Eso es bueno, y ojalá, ¿verdad?, que el día de mañana también los pescadores vayan a hacer su faena de pesca fuera de la bocana, ¿verdad? Porque eso sería lo importante, y protegidos por la Naval, porque esa es una responsabilidad del gobierno. Después de la pausa, una nueva intervención y última intervención del doctor Omar García, al igual que de los generales Romeo Vázquez Velázquez y Luis Alonso Maldonado Galeas. Omar García, sobre estas islas de Honduras y la jornada de izar el pabellón nacional en cada una de ellas en el Pacífico, ¿tiene algo que decir? No, yo simplemente agradezco a Dios la oportunidad de haberme entrevistado con el diputado Noé Villafranca, que fue el que estableció esa moción en el Congreso Nacional, y yo le hice ver de que era necesario, que deberíamos de hacer algo conjunto para izar las banderas, la bandera nacional en todas las islas e islotes del Pacífico, y salió la moción aprobada, y también dice en el Caribe, que espero que con el Zapotillo, ese es otro escenario que Cayo Zapotillo que tendremos más adelante. Pero en este sentido a mí me parece excelente la forma en que en las islas se ha hecho adecentar nuestra soberanía. Así mire, esa estrategia la utilizan las naciones ahí en la Antártida, que se supone que es neutro, pero todos están poniendo su bandera. Nosotros no solamente es eso, sino que también los institutos de investigación especializadas en marinos, las universidades con carreras especiales, deberían de desarrollar actividades en esos islotes. Esa es la forma geopolítica. Pueblo hondureño es posesión y posición. Las dos cosas es importante. Entonces mi posición define la posesión y la posesión me define mi posición. Eso es lógico. Entonces en la medida que nosotros hagamos actos de presencia y actos soberanos, realmente hasta yo aquí establezco mi posición histórica como ciudadano, como una voz ciudadana. Tenemos que hablar de este tema, no solamente de unas pocas personas. Y si realmente acá no tengo nada personal contra El Salvador ni contra el presidente Bukele, mi interés es republicano, patriótico, y todo aquello que lesiona a nuestra nación, yo voy a estar parado enfrente confrontándolo. Bueno, ojalá que le den mantenimiento a esto, porque las banderas se rompen con la lluvia y el sol. Solo me acuerdo la del Juan Alaínez. Sí, deben de hacerlo. Entonces, conforme hay que hacer estos cambios permanentemente y mantener izado el pabellón nacional de manera que vayan las instituciones de educación a izarla. Bien, leo este titular de la prensa salvadoreña, donde el ministro de la Defensa de ese país dice: no se trata de una militarización vulgar y simple. Las palabras del ministro de Seguridad sobre el plan de control territorial. Y obviamente por el escandaloso incremento de militares, Honduras tiene que ponerse alerta y analizarlo. Vamos a la última pausa comercial. Bueno, termino con este mensaje del abogado Mario Chinchilla. Me dice: la Cancillería de El Salvador tiene escuela y tradición y no despiden a nadie. Casi son vitalicios. Aquí en Honduras los que más conocían sobre límites con El Salvador fallecieron o se jubilaron y no heredaron ese conocimiento a nuevas generaciones profesionales. Pedro Pineda, Marco Rosales Abella, Coronel Villanueva Doblado, Ingeniero Tosta, ninguno es parte de ese equipo ahora. ¿Quién los sustituyó en temas salvadoreños y límites? No tenemos escuela, continuidad en el tema de El Salvador, límites en geopolítica, como la tienen ellos. Todas estas cosas tenemos que analizarlas. Muchas gracias. Un placer, Renato. General Romeo Vázquez Velázquez, el doctor Omar García. Gracias. Y en el Progreso y Oro, el general Luis Alonso Maldonado Galeas. Gracias. ¿Cómo está la temperatura ahí en el Progreso, general? Está caliente, hubo un intento de lluvia anoche. Está caliente, pero aceptable. Estamos esperando lluvias aquí en la región, porque hay una aspiración a mejorar los cultivos,
pero la escasez de lluvia está afectando. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dentro y fuera de la geografía nacional. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder. Honduras es primero.